Hola, we're back. Rápidamente, antes de empezar, que vamos a empezar de una, ¿verdad? Totalmente. Eh, ¿Cómo están? Espero que bien, Leti, tú estás bien, yo estoy bien, qué bueno. Bienvenidos a otro episodio de Cine en Vinilo. El- Esto ha sido mucho, honestamente, grabar un episodio. Como algunas personas recordarán, se había promocionado algo totalmente diferente. No va a pasar porque lo No. intentamos grabar alrededor de 5 veces y Ujú. siempre había problemas. Para yo no cogerle mala voluntad a esa serie que me gusta tanto, yo prefiero dejar eso para después, en un año quizás, estamos por aquí. Eso, Hit the Rivalry no se va a hacer por ahora, gracias. Vamos a hablar hoy de una de mis películas favoritas, que es Little Miss Sunshine, que ya la tenía en Q, y es con nuestra actriz favorita de Forever and Ever, nuestra amiga, Toni Ay, Collette. tan chula que nuestra Quisiera Intimi. compartir, sí, quisiera seguir compartiendo con ella todos los días, pero bueno, solo fue aquel día. Este, Aquel tremendo y perfecto día en la pero zona colonial. aquí estamos. Leti, bájate un chingo o algo, ¿por qué que tú te pegas tan? Tu silla no se baja, tu silla no baja, eh. No, Ah, ok. no, Disculpe. no, una silla de esa. Una simple silla. Ya saben. Entonces, vamos a Eso empezar ha con sido este episodio fuerte. que está muy Pero interesante, en verdad. Sí, ha sido, a mí me encanta esa peli. esto ha sido mucho, pero nada, vamos al mambo. Déjame ubicar esto por un lado para poder verte. Mi gente, Little Miss Sunshine es una película estrenada en el 2006, escrita por Michael Arndt. Vamos a hablar mucho en este episodio de verdad que me fui mucho más por el tema del guión, significados Ya, y el pero proceso. Claro, vamos a hablar de algunas cositas del proceso también de rodaje y eso, pero tengo mucha información. Él ha sido muy open contando cuál fue su proceso con esto y lo que hubo detrás y cómo lo creó. Y sí, Michael es un muy buen guionista, en verdad. Su trabajo es muy reflexivo. Escrito otras cositas como Toy Story 3, Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Y no sé, él escribe de manera muy analítica y se enfoca mucho en el comportamiento y las experiencias humanas. Digo, al final, eso es cine, bueno, pero bueno, hay claro. películas que el enfoque no es necesariamente la experiencia humana, hay películas que la experiencia es, o sea, que el enfoque da miedo o da Sí. risa, sin necesariamente profundizar en lo que hay detrás de cada personaje. Pero él en verdad que se tomó su tiempo con este asunto. El 23 de mayo del 2000, contó él a las 4:27 de la tarde, Michael se sentó a escribir Little Miss Sunshine. Ese primer día escribió 12 páginas. Qué lindo. Al día siguiente escribió 37. El tercer día, eh, tras pasarse la noche despierto completa, llegó a 54 páginas. Eso fue ya el viernes 26 de mayo. Y aquí él dio por terminado el primer borrador del guión, que lo hizo en 4 días, pero obviamente eso solo fue el principio porque eso empezó un proceso de reescritura que duró un Claro. tiempo. Bueno, aquí fue una reescritura de la narrativa en sí, tú sabes que ya después cuando uno te hay reescritura, Sí. pero muchas veces por cosas técnicas incluso, Hay la o de logística, escritura hasta que la película cierra la edición. Yo siempre he filmándose, dicho eso. exacto. Hasta que esa película digan se cerró, hay reescritura de ese guión. Esto sí quilla. No, a Eh, veces por su bien, pero a no, veces no, no, no. lo que te digo, muchas veces son hasta por vainas Sí, técnicas que tienen que hacer sentido, que sí, tienen que lograrse de cierta forma. presupuesto, de todo, tanto que afecta Usualmente esa todo. es la principal. Ujú. El presupuesto,
pero se Pero hace. bueno, pasan que cosas y se logran. En verdad, esta película fue una película independiente que se hizo con muy poco y mira la obra maestra como siempre decimos, el dinero no es que va a hacer tu trabajo bueno, aunque ayuda. Claro que sí. Michael concibió esta película como, tú sabes, bueno, él no la concibió como una simple comedia independiente, él se inspiró mucho en la obsesión de la cultura de Estados Unidos con el éxito y el fracaso. Michael quiso escribir una Ujú, historia como que desmontar esa mentalidad, no, no hablando explícitamente de eso, sino obligando a los personajes a vivir situaciones que pusieran en crisis esas ideas con las que se definen ellos mismos, a sí mismos. Durante un tiempo, durante años, el guión pasó por múltiples versiones que no terminaban de funcionar. El problema no era que él no tenía ideas, el problema era que tenía demasiadas ideas. Cada personaje tiene un conflicto potente, pero esos conflictos existían en paralelo, sin una fuerza o un factor común que los uniera. Y aquí Michael entonces eh, como que cae en cuenta que el guión iba a cobrar una vida si esos personajes se veían empujados por una misma situación externa para enfrentar sus conflictos internos. Y ese motor terminó siendo el viaje en la furgoneta rumbo al concurso de belleza que están llevando a Olive. espectacular de esa manera, Espectacular. Ese rodaje tuvo que de haber verdad. sido un poco complicado con esa camioneta, pero bueno. Sí, Eh, pero qué bueno, o sea, qué lindo como tú una película coral, porque como tú me acabas de mencionar, son varios personajes con sus conflictos. Eso no es tan fácil de contar, para que el espectador no se pierda y lo hizo, mira, de una manera increíble. espectacular, de verdad. De cuando él se da cuenta de esto, empieza a depurar la estructura con más precisión. O sea, y se volvió, él como que hasta se obsesiona un poco. Porque el objetivo externo era llevar a Olive al concurso de belleza, que era algo simple, estaba ahí claro, pero la verdadera fuerza estaba en lo que significaba para cada uno de los personajes, o sea, miembros de esta familia. O sea, estaba el papá, Richard, que Ujú. necesitaba demostrar que su filosofía de éxito tenía sentido. Spoiler alert, no la tenía para nada, es un maldito imbécil, lo odio. Yo me desespero tanto con él. Cada vez que Frank lo miraba, el personaje de Steve Carell, yo dije, le va a volar arriba Ajá, que lo mate. La primera vez que lo vi, dije, yo no le voy a dar una galleta, por Dios. Está cállalo. Cheryl, que para mantener a la familia, tú sabes, caminada, está haciendo, o sea, está haciendo todo lo posible, porque ya es una familia que está en crisis. Está Frank, el hermano de Cheryl, está sobreviviendo a una depresión fuerte. Está el hijo de ella, Dwayne, que no es hijo de Richard, rechaza a todo el mundo adulto y considera que todo el mundo es un hipócrita. Está el abuelo que vivía sin filtro, sin vergüenza. Ese es mi personaje No. favorito. Mi fue personaje favorito. Y Olive, que en verdad, una niña que solamente buscaba sentirse aceptada y el papá se lo está arruinando. Ella también es un Pero personaje. sí, pero el chiste de este viaje no era unir a la familia, era que se enfrentaran cada uno con sus cosas. Y es lo que se va viendo durante todo el transcurso. El Ujú. transcurso fue fuerte. No, 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 mira. O sea, es que la primera vez que yo la vi, yo decía: "¿Y qué va a pasar ahora?". Yo me Era quedé, como o que mi sea, sensación. yo me quedé obsesionado totalmente. O sea, yo vi esa película la primera vez y fue Yo como que también. wow, 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 wow. El humor tan inteligente, pero tan Ujú. real, tan crudo, Tan bien hecha. tan bien hecha completamente, Dios mío, con 3 pesos. Ujú, Michael, entonces, siguió sometiendo constantemente a los personajes en, a mucha presión en lo que estaba, ¿sabes? En el proceso de reescritura. ujú. Cada obstáculo del camino, tú sabes, también la avería de la guagua, las discusiones, las pérdidas. No era un simple incidente, o sea, no era solamente algo para enriquecer la narrativa, eran pruebas diseñadas para revelar todas las grietas internas de cada personaje. O sea, mientras la historia va avanzando, o sea,
para que la historia avanzara, mejor dicho, dependía de que esas tensiones no se resuelvan de una vez. Ujú. Todo lo contrario, tenía que acumularse todo hasta volverse insoportable. Yo encontré muchas cosas, estas son cosas que también él habló en unas entrevistas que él dio hace un tiempito. No hace tantísimo, pero hace un tiempito. Él contó que uno de los mayores retos fue el tono también. La historia aborda temas extremadamente delicados como el suicidio, el fracaso profesional, la muerte, pero no podía perder, o sea, tenía que verse igual ligera la película, que no se viera Okey. como una película cagada. Tú te das cuenta hasta en la paleta de colores, en las elecciones de la fotografía, que no es, Ujú. que trataron de no hacer nada que se viera cargado. Tú sabes que cualquier otra persona hubiese puesto una paleta de color un poquito más tirando para lo oscuro, Ujú. la fotografía también, pero aquí no, aquí tuve esta película con estos colores tan Vivo, el vivos, amarillo, el no ese sé amarillo, qué, ese verde que usan mucho también. sí, pero tú mira, pero ves la película, o lees el guión y te das cuenta que es una película que trata vaina muy fuerte. Eh, Él como que trató de evitar el humor artificial, él decidió que las situaciones serían graciosas solamente si eran honestas, que la comedia de la película no nazca de chistes, sino del contraste entre los personajes, eh, y como todo lo que ellos estaban pasando en ese mundo y lo que el mundo les devuelve. Ujú. Cada reescritura, el guionista, como cada vez que él volvía a sentarse a escribir, él era como más como cortante, tajante. Cor Okey. Sí, como que cada vez que se sentaba, él sacrificaba más vaina, quitaba más vaina, ponía más vaina, pero Guau, ¿en ya serio? que cada vez que lo hacía, él como que se desprendía de vaina y como que cada vez que se sentaba, él entendía. O sea, parece que él lo hacía, cada vez que sentaba tenía más claridad que lo que le permitía cortar y agregar cosas de una manera sin pensarlo dos veces, como que no, entonces tiene que ir, espérate, no, déjame poner esto. Eh, Eso Escena tras escena, él mismo se preguntaba como qué cambiaba realmente en la historia y qué aprendía el espectador sobre los personajes. Dios mío, este tipo escribió esta vaina como se debe Guau. escribir, pensando en absolutamente El todo. espectador Darle también. sentido, que la gente le encuentre un Gracias. sentido a lo que él está contando. Mira, Él decía, perdón, dime, yo dime, el que te iba a dime. decir que me gusta lo que tú estabas explicando de cómo él fue tan tajante en hacer cambios y en decisiones. Hay muchos guionistas que se aferran a su historia y que para tú Y no hay que cambiarle una palabra del diálogo, eso es casi matándote a la trompa con ellos. O para sea, que él que sepa, son muy encerrados. Entonces, eso que tú estás diciendo te hace, o sea, demuestra el monstruo que es ese tipo como guionista, que sabe desprenderse y como tú estás diciendo, que sabe que él pensó en todo el vivo a tener espectador, no es solamente en la historia, señor, el espectador tiene derecho a tratar de entenderla y de sentirla, porque para eso hacemos cine, ¿no? gracias. Muchas veces salen películas que los directores o los guionistas la hacen y que le entienden ellos y que hay que estar explicándole al público qué significó. Eso para mí es pretencioso. Ujú. Eso a mí No, no me no me interesa llena los que tú ojos. tengas que explicarme, porque tú eres el más intelectual, hay que explicar tu final. No, yo quiero entenderlo yo, interpretarlo yo, coño. Qué harto. Ujú. Gracias. Em, Él decía que si una escena no provocaba un giro emocional, no intensificaba el conflicto o no aportaba información esencial, él la quitaba. Qué Ese proceso de eliminación fue obviamente tan importante como escribir el fucking guión en obvio. sí. Por eso dije ahorita que él era muy reflexivo y analítico, y eso lo ayudó bastante porque al final él mismo entendía, no, esta vaina no, esto no va, espérate, esto no me está dando nada. Opi. El clímax de la película, que fue el baile de Olive en el concurso, por ejemplo, eso no lo concibió como algo aislado.
Eso funciona porque, por ejemplo, todo el guión conduce inevitablemente a ese momento. Ahí la familia toma una decisión ya radical, deja de intentar encajar y apoyarse sin condiciones, aunque eso implique que todo el que está ahí los iba a juzgar. Entonces, en ese instante, el concepto de ganar pierde todo su significado y la película revela lo que verdaderamente significa. Sé tú y que se vaya todo el mundo al diablo. Muchísimas gracias. Eso es lo que se necesita en la vida. Si a usted no le Michael, gusta, váyase a la mierda. exacto. Michael contó que Little Miss Sunshine no fue un resultado de una inspiración súper brillante que él tuvo y que bueno, iluminado, no, que fue años de mucho trabajo disciplinado, de muchos errores, de mucha reescritura, que aunque él estaba tajante, no era que no le doliera cortar cosas, dijo él, que la gran lección de su experiencia es que un buen guión no se construye acumulando ideas ingeniosas, sino entendiendo profundamente a los personajes, definiendo con claridad el conflicto y teniendo la valentía de eliminar todo lo que no sirva a la historia que se quiere contar. Este hombre de un masterclass con eso. Mi amor, pero yo quiero como que yo la voy a anotar y me la voy a mandar a encuadrar en una vaina y la voy a pegar aquí en mi zona de trabajo. Ya tú sabes. Qué fuerte. Su plan original era dirigir la película él mismo, financiándola con unos dolaritos ahí que él tenía guardado y una cámara Ay, Jesús. doméstica, pero hubo Ay, un Jesús. cambio de planes. Él le había enviado el guión a su agente, que era la agencia Endeavor, que es una agencia para escritores. Ujú, Bueno, para diferentes tipos de talento, pero es más del lado creativo, no en cámara. O no sé si tienen actores, en okey. verdad, hoy en día, no sé. El domingo 29 de julio del 2001, Michael recibió la confirmación por parte de Tom Strickler, de su agencia Endeavor, de que su guión había sido presentado a los productores Albert Berger y Ron Jerksa. Tras interesarse en la historia, Berger y Jerksa comenzaron a buscar un director con una visión creativa distinta que pudiera materializar el proyecto. Mientras ellos estaban produciendo la película Election, Ujú, los productores conocieron a Jonathan Dayton y Valerie Faris, un dúo con una trayectoria bien sólida, aunque principalmente fuera del cine narrativo tradicional. Eran directores de videoclip y comerciales para bandas como Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers y Oasis. Además de wow. haber recibido importantes premios en ese ámbito, consideraron que su estilo visual y su sensibilidad narrativa encajaban perfectamente con un proyecto que requería una combinación de humor, emoción y originalidad. En 2001, Jerry Seinberger, los productores, entregaron el guión a Dayton y Ferris para que lo leyeran. Inicialmente ellos no estaban buscando dirigir un largometraje, ambos quedaron profundamente impresionados después que lo leyeron y luego dijeron que la historia les llegó de lleno y que sintieron que había sido escrita especialmente para ellos, lo que los llevó a comprometerse con el proyecto desde como su primer largometraje de ficción. El 21 de diciembre del 2001, el productor Turtletop compró el guión a Michael. Bueno, que este era su primer guión. Él era el asistente de Matthew Broderick, incluso. ¿Qué? Eh, Ay, Matthew Broderick, love. Ay, él, hombre. Él se dedicó a a mí ser me el gusta esposo de mucho Sarah Matthew Broderick. Jessica Parker. A mí me encanta, pero Él es muy y me bueno. encanta que se haya dedicado a su teatro y sea feliz con eso. Ay, sí. Este niño entonces le compran el guión, se lo compraron a $250,000, que para hacer un guión independiente no lo veo mal. Y ser tu No. primer guión. Jersey Burger continuaron involucrados como productores claves, desempeñando un papel fundamental en la consolidación del equipo creativo, la regrabación del final, que vamos a hablar más adelante, y el acompañamiento del proyecto hasta su presentación en Sundance. La película permaneció en desarrollo y preproducción durante varios años antes de rodarse y estrenarse en el 2006, que acaba de cumplir 20 años ahora en enero de su estreno. Eso te iba a decir 20 años, loco. Ay, sí. Mira, o Y sea, indíqueme. tú sabes que estaba viendo ahora que los directores, Jonathan y Valerie como que siempre están trabajando juntos, por lo que yo veo, como Son que son esposos. un dúo.
un esposo. Oh, marido y mujer. Pero que ellos dirigieron una peli que yo amo. No sé si tú la has visto, la de Ruby Spark. ¿Cuál? Ruby Spark, ¿tú no la has visto? Con el actor con el que hace el hermanito en Little Miss Sunshine, Paul con Dano. Paul Dano. Si no la has visto, vela. Tiene una Ruby línea muy Spark. parecida a Little Miss Sunshine. Yo la he visto como, la primera vez que yo la vi fue de que wow. Tú sabes, esa del 2012, es un chima para Sí, adelante. viendo. Ah, bueno, mira, la voy a buscar. Sí, se las recomiendo de verdad, está chulita, de verdad. A mí me gusta mucho. Cojan ahí. Pues te sigo contando, amiga, que el guión ¿Mm? estaba concebido como un viaje por carretera a lo largo de la costa este, desde Maryland hasta Ujú. Florida. Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias, la historia fue modificada para desarrollarse entre Nuevo México y California. Michael también incluyó al personaje de Stan Grossman, que lo hizo Bryan Cranston, como un homenaje explícito a la película Fargo. El proyecto fue presentado a varios estudios, pero el único interesado fue Focus Features, que pretendía rodar la película en Canadá. Entonces aquí las tensiones creativas surgieron cuando el estudio intentó centrar la historia en el personaje de Richard Hoover, una decisión con la que Michael no estuvo de acuerdo. Como consecuencia, Michael fue despedido y sustituido por otro guionista, o sea, de su propio guión. No, Y qué este guionista canallas. añadió a sí mismo, ese guionista añadió varias escenas nuevas, entre ellas una confrontación relacionada con el negocio de motivación de Richard. Un posterior cambio en la dirección del estudio provocó que Michael fuera readmitido después de que el nuevo guionista abandonara el proyecto tras solo 4 semanas de reescritura. A pesar de 2 años de desarrollo y preproducción, Focus Features canceló finalmente el proyecto en agosto del 2004. Determinado a sacarlo adelante, Mark Turtletop pagó $400,000 para recuperar los derechos y cubrir los costes de desarrollo. Y además financió personalmente el presupuesto de $8 millones, lo que permitió que Little Miss Sunshine pudiera rodarse. O sea, Mark Turntable de su bolsillo puso ocho Mm, millones de pesos. Gracias. gracias, muchas gracias, señor. Gracias a usted. Eh, Wow, qué Desde sus fuerte. primeras etapas, Little Miss Sunshine fue concebida como una peli que dependía en su totalidad básicamente del cast, del elenco. Para Jonathan Dayton y Valerie Faris, el mayor riesgo no estaba en la historia ni en la puesta en escena, sino en encontrar los actores capaces de convertir esta familia en una familia creíble, muy disfuncional, bien incómoda, ridícula, pero muy humana. Con el guión de Michael terminado, el equipo creativo tomó una decisión poco habitual en el cine independiente, que fue acudir directamente a los actores. Sorprendentemente, todos aceptaron. El El guión. guión, el guión fue el punto de entrada al proyecto, una comedia oscura que hablaba del fracaso, frustración y al efecto familiar, sin sentimentalismos ni fórmulas fáciles. Eso es lo que más me gusta, que no hay ni un solo cliché en esa película. Gracias. Mira cómo ese guión atrajo ese cast, loco. Claro, Greg Kinnear fue una de las primeras elecciones para el papel de Richard Gruber. Le fue ofrecido directamente porque los directores buscaban un actor capaz de encarnar la rigidez emocional, ese optimismo forzado y la frustración interna del personaje, sin volverlo antipático. Bueno, para mí lo fue bastante. Greg Kinnear, con experiencia en comedia ya como en drama, resultaba ideal para interpretar a este padre, a este papá obsesionado con el éxito personal, un gurú falso de la motivación. Horrible. Sí, un ridículo. Y él de verdad que sintió una conexión fuerte con el guión de una vez, así que dijo, vamos arriba. Para Cheryl Hoover, el pilar emocional de la película, Dayton y Faris pensaron desde el inicio en Toni Collette, su extraordinaria versatilidad y capacidad para dotar de humanidad a personajes complejos la convertía en la elección perfecta para esta madre que estaba ya agotada, emocionalmente disponible. Toni Collette aceptó el papel también tras leer el guión, sin pasar por proceso de casting, porque se volvió loca con la honestidad con la que se retrataba a esta mujer que intentaba mantener esta familia unida al borde del colapso. Al En borde el de matar caso, al marido. bueno, sí.
Yo creo que después que la película se acaba, lo que yo entiendo es que ellos se divorcian y que ella Yo sale de también, él es insoportable y él le está haciendo mucho daño a esa niña. claro. Yo siento que ella lo dejó después. El caso de Steve Carell fue distinto y especialmente arriesgado. Un paréntesis. Aquí voy. Te E- amo. Ese tipo estaba a comérselo con yuca en esa película, con esa barba. Ujú. Quiero que sepa Steve que ahora él sigue estando muy buen mozo, Ujú. pero ahí este proyecto fue espectacular. Ese Wow. look que le dieron lo puso a valer, en realidad. Encima de que él se comió con yuca esa vaina. No, no, sí. Eh, El personaje de Frank, que es el de Steve Carell, un académico, especialista en Proust, que acababa de sobrevivir a un intento de suicidio, había sido concebido originalmente pensando en Bill Murray. Gracias al señor no fue así. Bill Murray es pésimo actor y es un ser humano insoportable. Gracias, Señor, que buscaron a Steve. Todo pasa por algo. Esa película no se hubiese hecho si llevan a Bill Murray. El segundo día se acaba. Nadie lo aguanta. Nadie lo aguanta, eso es verdad. Y el estudio presionó para que en verdad fuera Robin Williams el que hiciera el papel de la No vaina. sé. O sea, me imagino que lo hubiese hecho bien, pero es que ya es que no. Además que ya él había hecho como papeles más o menos así también, Mm, sí, sufrido. mm, Sin no embargo, lo los veo. directores eligieron conscientemente a Steve Carell meses antes del rodaje, aunque en ese momento eh, él era básicamente conocido por The Daily Show with Jon Stewart y no era una figura consolidada en Hollywood para nada. Ellos descubrieron en sus reuniones que él comprendía a la perfección el tono de la película y la complejidad emocional del personaje. La elección generó como mucha duda también Ujú. entre, entre los productores, pero terminó siendo en verdad una de las decisiones más acertadas de la película porque cuando esta película se grabó, el 40 Year Old Virgin no había salido tampoco. Salía ese mismo año, creo, Oh, si no me equivoco. no sé, la verdad. No, Pero qué yo bueno que sé, lo o sea, eligieron a fue él, de todo al verdad. mismo tiempo. Él hizo esas dos películas casi al mismo tiempo. Todavía él Mm. no era muy conocido. Alan Arkin fue elegido para interpretar al abuelo Edwin Hoover, uno de los Oh, más excéntricos, el más excéntrico de la película. Su capacidad para combinar el humor irreverente con una profundidad emocional muy inesperada, en verdad wow, es que yo no me imagino otra gente haciendo ese personaje. Ellos adaptaron parcialmente el personaje al estilo interpretativo de Alan Arkin. Él aceptó el papel atraído por la libertad creativa del guión, o sea, que se le estaba dando a él para que él lo hiciera muy de él, el cosa, el ujú. personaje. Eh, Su actuación se convirtió obviamente en uno de los pilares de la película y le valió el Oscar a mejor actor de reparto, a pesar de que él está en la película como 12 minutos nada más, Sí, 15. pero vale, o sea, todo está muy bien presentado en Todo, ese minuto, todo. increíble. El proceso de casting de los niños fue el más delicado. Paul Dano fue elegido para interpretar a Dwayne Hoover 2 años antes del rodaje, porque ellos ya tenían muy claro y definido lo que querían de ese personaje, parece que ya lo conocían. Necesitaban un adolescente que apenas habla y expresa su conflicto interno casi exclusivamente a través del cuerpo y del silencio. Para prepararse, Paul Dano adoptó durante varios días un voto de silencio, lo que le permitió interiorizar el aislamiento emocional y la ira contenida del personaje. Su capacidad para comunicar sin palabras fue muy decisiva para obtener el papel. Y el último y el más complejo fue el casting de Olive. La directora de casting fue Kim Davis y Justin Baddeley. Ujú. Hicieron una búsqueda exhaustiva viajando por distintos países donde se habla en inglés. O sea, hay como cinco también, pero nada más. Realmente Abigail Breslin fue elegida tras una audición cuando tenía solo 6 años. De inmediato por su naturalidad, carisma, autenticidad. En verdad, la niña también No, es está tremenda increíble. actriz. Ella es
buenísima. Esa escena con el abuelo cuando ella le dice que ella no quiere ser una perdedora, que se pone a llorar. O Ay, sea, ¿de ay, dónde esa ay, eso carajita sacó esa vaina, loco? ¿Cómo esa niña tan hizo eso? sé, eso me mató, yo estaba con los lagrimones. ¿Cómo le salieron las lágrimas como nada? Ella hizo, o sea, O sea, es que tan increíble, loco. tan real así, como que yo no quiero ser una perdedora, esa vaina fue es que tú no esperas eso de un niño, o sea, esa conversación tan profunda de un niño de esa Mira, edad. hay una entrevista de Toni Collette que yo vi. Ella lo ha dicho esto en varias ocasiones, que ella a veces, cuando trabaja con niños, eh, ella trata, a veces le da trabajo verlos como un igual, porque son niños, Claro. pero que a veces ella se queda como que, wow, ella por ejemplo, en Love Actually, que este muchacho, el que hace el papel del hijo de ella, este actor, Mm, eh, oh Dios mío, ¿cómo que se llama? Que fue novio de Jennifer Lawrence, este eh, hombre que fue bestia joven en los X-Men. déjame ver. No, en Love Actually no, en About a Boy no fue. About Boy. En About a Boy es de Nicholas Hoult, que es el ex Okey. Luthor en la película de Superman ahora. Ah, sí, ya. También con Haley Joel Osment en The Sixth Sense, ella lo dijo también, que era como que yo me quedaba como que de dónde sacaron este maldito chamaquito que puede hacer esta vaina tan linda. Ella dice que todos los actores que hacen de hijo de ella le dicen mami cuando, cuando la ven en la calle. Qué linda. Y ella dice que esos son sus hijos. Incluso ahora cuando el ridículo de Quentin Tarantino, Ay, envidioso, tan es que yo sobrevalorado que es, ese comentario que hizo de mi Paul. amor, esta salió a defenderlos huyendo al hijo de ella. Le dieron una calla de boca a Tarantino, pero salió todo el vivo a Todo defenderlo, Él es ¿cómo un así? como, a mí me encanta que él dice eso, como que él es la gran mierda, loco. Tú hiciste Pulp Fiction y ya. O sea, Para eso mí no es se hace. sumamente un director sumamente sobrevalorado. No estoy diciendo que todas sus películas son malas, pero tampoco está para tanto. Y Lo para que me siento, esté criticando a Paul. Yo le tengo un cogí problema con la con eso. Tarantino, Se hace. no me gustó Eso ese no se hace. comentario, Usted no honestamente. puede sentarse, usted como director no puede sentarse a hablar así de un actor. Claro que Que no. son los que te dan comida a ti, pendejo. Que sin ellos tú no haces nada. Gracias. Paul, te defendimos todos. Somos Team Paul. Ridículo. No lo aguanto. Pero pues sí. Esta carajita fue todo. No, no, sí, sí. Dale. Por Todo ejemplo, desde lo el que dijo inicio. ahorita, como dije ahorita, Bryan Cranston fue elegido para interpretar a Stan Grossman, que nada más tiene como una escena, un homenaje directo del guionista a Fargo, o sea, de Michael a Fargo. Eh, es una escena bien como incómoda y con mucha tensión que refuerza mucho el clima emocional de la historia y demuestra la atención al detalle también en la decisión de ese casting. Cuando ya tenían a todo el mundo, obviamente, no fue todo. Hubo muchos ensayos muy prolongados, improvisaciones, experiencia compartida, viajes en furgoneta manteniéndose en personaje, permitiendo que surgieran vínculos reales. Esa construcción previa explica por qué en pantalla en verdad parecen una familia de verdad. Wow. Se trabajó por Me mucho tiempo. El amo. tema de la interacción de John la guagua es que tú no puedes tener 6 personas en una van y que no parezcan familia. Llevando la historia en una van, o sea, tú tienes, ¿verdad? Tú tienes que practicar y ensayar y que convivan. El rodaje de Little Miss Sunshine empezó oficialmente el 6 de junio del 2005. Ok, Espérate, no está mal. Vamos a decir que un año antes del estreno, casi. más o menos. Se hizo rápido, en Mm. verdad. Es que en Mira, verdad, sea lo que sea, no es tan difícil. O sea, no es una película tan complicada no. como Creo que efectos lo más especiales, complicado fue la vaina, sí. logística. Me imagino que la logística de tener que grabar en un Ujú, vehículo, sí, pero fuera de eso. Pero que, mira, estaba diciendo ahorita, ellos empezaron el 6 de junio del 2005. ujú, Steve Carell había grabado en enero el 40-Year-Old Virgin y terminó el 1 de abril. O sea que él entró, fue de una a otra. otra. Y se estrenó el 19 de agosto del mismo año, porque esa es otra película que no requería una post. O sea que él sacó esto, o sea, él la filmó, filma Little Miss Sunshine
y sale 40 Year Old Virgin y después en enero sale Little Miss Sunshine. Está súper bien. O sea, él estaba, le fue muy bien a él ese año. Si estaba en olla, se recuperó, mi amor. Bueno, la producción principal se desarrolló a lo largo de 30 días, repartidos entre el sur de California y los desiertos de Arizona en pleno verano. Is, qué calor. Eh, Desde el inicio, los directores apostaron por filmar escenas siguiendo, en la medida de lo posible, el orden cronológico del guión. Me imagino que más Por la niña. en la van. No, por la niña y en la van, Ujú, con la intención de que los actores vivieran el viaje emocional de sus personajes de forma progresiva y que sea más orgánico. Wow. bien Aunque el pensado. rodaje principal concluyó el 18 de julio del 2005, la película experimentó muchos cambios. Michael reescribió el final 6 semanas antes del estreno en el Festival de Sundance. Y esa nueva secuencia se filmó en diciembre del 2005. La película fue No. dedicada, sí, o sea, fue huyendo todo. Hay que refilmarlo, pero todo va pasando, hay que hacerlo otra vez al final. Colorizar, masterizar, todo junto. Pa, 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 tomen, pan. Ay, qué juidero. Eh, La película fue dedicada a Rebecca Anito, sobrina del productor de la peli Peter Saraf, que había participado como extra en escenas ambientadas en el restaurante y la tienda de donde fue a comprar las revistas y eso, Frank, porque ella falleció trágicamente en un accidente el 14 de septiembre de 2005, antes de que volvieran a filmar el final. Uno de los elementos más icónicos Ujú. la película fue el viaje, la Volkswagen Type 2 Microbus, modelo 1979. Michael eligió ese vehículo desde la etapa de escritura del guión, basándose en su experiencia personal, como en su enorme utilidad cinematográfica, porque él se fue en un viaje en una de esas cuando él estaba chiquito también, con la Ay, familia. qué chulo. Según él, el autobús Volkswagen resultaba lógico para una película de carretera por sus techos altos, sus líneas limpias Ujú. y facilidad para colocar cámaras dentro del Sí. habitáculo, especialmente desde el parabrisas delantero, permitiendo captar a toda la familia en un mismo plano. Durante el rodaje se utilizaron 5 furgonetas Volkswagen, no fue una sola, cada una modificada para distintas necesidades técnicas. 3 de ellas tenían motor, mientras que otras 2 carecían de motor y eran en el remolque de que le ponen. Ujú. El Karma, ¿Qué se llama? eso El mismo. car mount. O No, el el car mount, que Karma, no, no el es para la Karma, el cámara. Karma, ajá, es para la cámara el otro, eso mismo. Donde montan el carro igual. Obviamente, eso era porque eran ya partes más complejas y era más fácil para la producción montarlas. En la preproducción, el director de fotografía, Sor, Sorte- Sorsted Sorsted. Tim, utilizó una cámara de video básica para experimentar con distintos ángulos dentro del vehículo y determinar qué posiciones funcionarían mejor para el rodaje. Sí, you gotta work. No Yeah. puede llegar a inventar. No es el primer día de rodaje que tú vas a inventar la dónde que la vas a poner. Mm. Déjame yo callarme. Eh, Muchos de los problemas mecánicos que sufre la furgoneta en la película, el embrague roto, como el claxón atascado, El o claxon antes, el la claxón, bocina, no, la bocina. también, ajá, y Ah, y el el, cloche. digo, es el embrague, no, Yo ni sé cómo se yo, no sé, lo primero que se atascó en la historia. yo no sé, yo encontré pila de vaina, entrevista y vaina, y esta gente hablan de otra forma, aparentemente. Están inspirados en experiencias reales de la infancia de Michael, como dije, que vivió situaciones similares en un viaje familiar en el mismo tipo de vehículo. Filmar dentro de la furgoneta fue una experiencia exigente para el cast. Gary Kinnear relató, pero lo dijo, o sea, en modo de chiste, que llegó a conducir 80 kilómetros por hora en una Volkswagen de los años 70 sin airbags, mientras un enorme camión de cámara se adelantaba para filmar las escenas. Según él, la película fue la película más peligrosa que había hecho. En algunas jornadas, los actores pasaban 3 o 4 horas al día dentro del vehículo, soportando un calor, incomodidad y espacios reducidos. Yo me hubiese pegado un tiro. Yo me imagino. Durante las escenas en las que el personaje de Alan Arkin soltaba, tú sabes, todas las Sus groserías cosas. sabidas y por haber, él
Él Ajá, mismo pidió que a Abigail Breslin se le ponga música de verdad en los audífonos porque él no se sentía cómodo diciendo esas malas palabras delante de la niña. qué lindo. Así que ella sí está oyendo, o sea, en las escenas ella sí está oyendo música de verdad. No fue solamente por si acaso, Sí. para que ella no lo oyera tampoco. Igual ella después vio la película todas las veces del mundo, pero él dijo que hacerlo le incomodaba delante de ella. Por respeto a la niña, qué Claro. lindo. Ay, cuando él se murió, ella le hizo una dedicatoria que dijo, aunque tú y yo no éramos familia, tú siempre vas a ser mi abuelo. Yo me puse malo. Él murió hace 3 años, creo que fue ya con El sus 39. 2023. Ujú. Sí. Tras el estreno, el vínculo entre la película y el carro quedó obviamente patente cuando el 25 de julio del 2006, Searchlight Pictures organizó una proyección especial en el autocine Vineland Driving en Industry, California, a la que asistieron más de 60 propietarios de furgonetas Ay, Volkswagen a qué ver la chulo. película en su furgoneta. Qué ápero. Eh, el viaje narrativamente culmina en el concurso de belleza infantil. Tú estás funda. Perdón, esto también. Sabrá Dios, perdón. Estoy aquí encontrando vaina bajo este escritorio. No, Eh, no, no. termina el viaje narrativamente en el concurso, uno de los elementos más incómodos en verdad y significativos de la película al mismo tiempo. La idea surgió antes incluso de que Michael escribiera el guión, cuando leyó una noticia de que Arnold Schwarzenegger decía a estudiantes de secundaria, si hay algo que odio en este mundo son los perdedores. Muy mal, pero Wow. imagínate. Michael quedó, Americano. no, no es americano, ¿no? Ay, no, ¿verdad? Que él no es de allá, pero criado allá, mi amor. Sí, pero tú sabes que hay otras connotaciones hasta con su apellido, vamos a dejar eso ahí. Michael quedó impactado con esa mentalidad y decidió escribir una historia que cuestionara frontalmente la obsesión cultural de ganar y perder, como dije al principio, utilizando el Ujú. concurso de belleza infantil como el símbolo extremo de una competencia absurda y vacía. Yo estoy totalmente en contra de los concursos de belleza, especialmente en niños, que eso es una barra Sí, basada, yo también. pero en adultos también. Eso es, no sé, no entiendo cómo con tanto avance en la humanidad todavía se sigue celebrando A estas mí me da, estupideces. a mí me dan lo mismo en realidad, que sean Y felices gente lo que les fanática gusta. obsesionada con eso. No, no, o sea, yo respeto eso, si a usted le gusta, sea feliz. A mí personalmente me da lo mismo, no me interesa. Y me gustó cómo ellos lo plantearon en la película, lo absurdo que es ese concurso, o sea, las niñas cómo se ve, o sea, es que es la realidad, Siento que eso está debería de horrible. prohibirse en niños, pero bueno. Sí, porque le Los crean directores, sí, claro. Tú estás dañando, tú estás un arruinándole. complejo del diablo, la No, no vida, solo todo, es todo. Estás la dañando a niñez, ese todo. niño. Los directores insistieron en que la película no tratara realmente sobre el concurso, sino sobre sentirse fuera de lugar y no saber dónde uno encajaba. Para lograr eso, las niñas del certamen, excepto Abigail Breslin, eran concursantes reales que vestían, actuaban y realizaban los mismos números que en sus competiciones habituales. Y fea que Ya tú sabes, estaban. te contratamos para burlarnos de lo que tú haces. Gracias. Lo que tú haces, gracias. Y fea que se Y fea que se veían. veían, ya lo sabes. Los directores asistieron a varios concursos reales en el sur de California y trabajaron con una coordinadora especializada para comprender a fondo todo este universo. Unas Ujú. madres de concursantes criticaron que la película exageraba ciertas prácticas como el maquillaje excesivo. No, eso es así. Yo estoy harto de verlo. El bronceado artificial, ahí sí, eso fue súper satírico. Aunque el equipo defendió que muchas de esas dinámicas estaban documentadas totalmente. Yo me imagino que ellos no origi- son locos de ponerse a hacer algo sin investigar. la Focus Features originalmente planteó rodar esas escenas en Canadá, pero los directores se opusieron debido al alto costo de trasladar a las niñas de las familias. Finalmente, el rodaje del certamen, perdón, se realizó durante 2 semanas en un hotel de aventura, Ujú. utilizando en gran parte vestuario y accesorios proporcionados por los propios padres de las concursantes. O sea, permitieron que las cosas de ellas se utilizaran.
Para que Olive pareciera más corpulenta que el resto de las niñas, utilizó un trajecito acolchado durante el rodaje. Además, se preparó durante 2 semanas con un coreógrafo para la escena final. Yo, o sea, Era tan bella que se señores, veía. tan bella, ya. Yo me reí, yo la vi ayer, la vi ayer y llegó esa escena y yo me trayé de la risa. Entonces, esa Yo niña decía: tiene "Guau, es que". 29 años y está casada, Leticia, Gracias. para que tú entiendas. Como ella hacía, tan bella. Ay, Dios mío. Paralelamente, la película comenzó a trazar su recorrido público. Se estrenó mundialmente el 20 de enero del 2006 en Sundance. ¿Y tú viste cuándo firmaron el otro final? En diciembre. Sí, en diciembre. Huyendo el juidero. Huyendo. En Sundance fue adquirida ahí por Fox Searchlight al día siguiente. Su estreno comercial tuvo lugar el 26 de julio del 2006. Y para el 6 de noviembre de ese mismo año ya había recaudado $75 millones en todo el mundo, lo cual es un Wow, dineral para una película independiente que se hizo con $8 millones. Con que 8 millones de gracias. dólares para mí es mucho dinero, como Joel persona, para hacer una película, eh, y los estándares de Estados Unidos es poco. Ujú, es Aquí no, aquí poco. tú haces 4 películas con 8 millones de dólares. Dígalo duro. Eh, Desde fuera, el proyecto parecía una historia de éxito rotundo, pero la vida cotidiana de Michael, eh, en verdad, no lo afectó tanto. Él seguía viviendo en su apartamentico en Brooklyn, Muy bien. sentado en su computadora, ¿sabes? Pero esto representaba una recompensa a todo lo que él se esforzó y todo lo que perseveró. Pero Michael nunca compartió esa visión. Desde su perspectiva, el éxito de la película fue resultado de una cadena frágil de casualidades y golpes de suerte, dijo él, en la que Ah, un mira. solo error habría bastado para que la película nunca existiera. Esa reflexión se convirtió en el núcleo temático de la película, encarnado en Richard Hoover y su obsesión por dividir el mundo entre ganadores y perdedores. Michael sostuvo que todos llevamos una vida pública, visible y juzgable, y otra privada, invisible, pero mucho más rica. Él dice, la familia, el amor, la imaginación, el crecimiento interior. En una cultura dominada por la competencia constante, la película propone cuestionar esos criterios y buscar otros modos de medir una vida. En el set, el elenco tuvo que adaptarse a una particularidad poco común, trabajar con dos directores. Alan Arkin confesó que al principio le generaba inquietud, pero después como que cayó en cuenta que ellos funcionaban como una sola voz creativa. Su experiencia previa en publicidad y videoclips habían consolidado, o sea, ayudó con Ajá, una tenían su colaboración muy técnica. afinada. Ujú. Exacto. Ah, Visualmente, pero los directores trabajaron estrechamente con Tim Sorsted, vamos a decir que es así que se pronuncia, el director de fotografía, que optó rodar en una Super 35 milímetros para usar equipos más ligeros y favorecer o sea, un estilo más flexible. Él rechazó la iluminación brillante típica de las comedias familiares y apostó por un naturalismo sobrio, centrado en capturar interpretaciones. La diseñadora de producción fue Kalina Ivanov. Siguió la misma filosofía, realizó ella misma el viaje de Albuquerque a Redondo Beach para documentarlo visualmente. Buscó la casa de los Hoover en Burbank y adaptó, perdón, los espacios para que resultaran más estrechos y claustrofóbicos. Bien, seleccionó 4 furgonetas antiguas cuyos interiores fueron modificados para el rodaje. Para los actores, compartir ese espacio reducido bajo el calor del desierto se convirtió en una experiencia agotadora, pero eso los unió más. Luego del rodaje, la música también se convirtió en otro pilar fundamental. Los directores unieron al compositor Michael Dana con la banda de Vodka, cuyo sonido ecléctico inspiró gran parte de la partitura de la película. También ujú. se incorporaron canciones de Sufjan Stevens, como Chicago y No Man's Land, que aportaron una sensibilidad indie contemporánea al viaje. En conjunto, desde la fotografía hasta la música, las interpretaciones de Little Miss Sunshine, bueno, y las interpretaciones, Little Miss Sunshine se construyó como un relato y un retrato honesto de una familia imperfecta. Como resumió Steve Carell, lo que conecta con el público es precisamente eso, que los Ubers son tensos, incómodos, ridículos, pero profundamente reales. Así son las familias y así es la vida. Es verdad. Ya tú sabes.
como dije, Sundance la adquirió Searchlight Pictures. Se impuso con una oferta de $10 millones más el 10% de los ingresos brutos, uno de los acuerdos más altos en la historia del festival hasta ese momento. Ese acuerdo sitúa a la película en una posición excepcional dentro del cine independiente reciente, superando ventas destacadas de ediciones anteriores del festival y confirmando que el enorme interés que había despertado esta historia tan íntima. Tras su estreno limitado en 7 salas solamente en Estados Unidos, la película obtuvo Ujú. resultados sobresalientes desde su primera semana. Su promedio de recaudación por sala fue uno de los más altos del país durante varias semanas consecutivas, liderando el indicador durante 21 días consecutivos. Wow, con todo y que Y fueron llegó al, 7 nada más. ujú. En su quinta semana alcanzó el tercer puesto entre las películas más taquilleras del momento y se mantuvo en el top 10 durante 11 semanas más. Qué ápero. Para una película independiente, eso es muy grande, Es que está bien hecha muy grande. desde el guión. Eso es lo que trae una buena historia bien escrita. Gracias. Cuando luego se expandió, llegó a exhibirse en 1,602 salas a nivel internacional, tuvo una recepción igualmente de sólida, destacando su desempeño en países como Australia y Reino Unido, en España y Alemania. La recaudación total ascendió a más de $100 millones a nivel mundial, una cifra extraordinaria para una producción Wow. independiente. Obviamente salió en DVD en diciembre del Sí. 2006, incluyó abundante material adicional, comentarios del equipo creativo, finales alternativos y contenido musical. En su primera semana las ventas superaron los $19 millones, otra cifra loquísima para una película independiente. Luego la lanzaron en Blu-ray y relanzada en ediciones especiales también. La crítica, obviamente, en Rotten Tomatoes 91%, Metacritic le otorgó una puntuación que indica una recepción 70 y pico seguro, porque eso es lo que dan en Metacritic, 7. 70 y pico a todo el mundo. Eh, Alan Arkin y Abigail Breslin fueron los más celebrados de todo. Los dos fueron nominados al Oscar y Alan Arkin ganó el Oscar esa noche. Eh, hubo gente que criticó el exceso de cálculo en construcción de personaje. Como quieres malo, yo prefiero que me Wow. construyan un personaje con el que yo me identifique, que me pongan un maldito estúpido ahí a decir par de Bueno, líneas. siempre, Con el siempre, es tema, que nadie está satisfecho en esta vida. la película fue reconocida como película del año por el American Film Institute y recibió varios premios y nominaciones en festivales, asociaciones de críticos de todo el mundo, especialmente su reparto y el guión. El guión también ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Con el paso del tiempo, la película ha sido Ve, incluida de forma recurrente en las listas de mejores producciones del siglo XXI. Con el Oscar hubo una controversia relacionada con el número de productores acreditados. Aunque 5 productores participaron activamente en el proyecto, la academia solo permitía que fueran 3 reconocidos oficialmente, lo que generó un intenso debate en la industria sobre los criterios de autoría y producción. A raíz de este caso, la ujú, academia modificó sus normas para permitir excepciones en situaciones extraordinarias, porque a los dos que fueron los que llevaron la película a todo lado, a Berger ya Bergster, no me acuerdo ahora mandaron, mandaron. el apellido de ellos dos, Jexter, Berger, que es ellos esos los dos primeros, no lo querían incluir entre los productores. O sea que si ganaban, a ellos no le tocaba estatuilla. Y estaba todo el mundo, ¿y por qué diablos no sigo? Por ello de que la Ellos fueron película los que está hecha. vendieron. Exacto. El impacto cultural se extendió más allá del cine. En 2009 comenzó el desarrollo de una adaptación musical que se estrenó posteriormente en teatros muy prestigiosos y confirmó la vigencia de la historia en otros lenguajes artísticos, mi gente. Esto fue todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado de Little este Sunshine episodio. Estoy en es shock que lo lo terminamos. Ahorita no le di máximo. a grabar. Sí. Mira, claro, Ah, dice grabando, yo revisé ahorita. No, es que vamos a tener que hacer como anécdotas y vainas de todo lo que hemos pasado para que la gente vea todo lo que hacemos para Dios traerle mío, padre. los Señores, episodios. ya saben, hagan lo propio, Gracias ¿eh? por escucharnos Y y ya pa'lante, saben, presidente. vean Little Miss Sunshine de nuevo. Nos vemos. Bye. Bye. Y hasta aquí llega este episodio de Cine en vinilo. Si te gustó, síguenos en tu plataforma de podcast favorita y déjanos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo.
Somos un proyecto independiente hecho por amor al cine y la música. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo en Buy Me a Coffee o sumarte a nuestro Patreon en lado B, con episodios snack, entrevistas especiales y más, en patreon.com/cine en vinilo. Gracias por escucharnos y por ser parte de Cine en Vinilo. Hasta la próxima.